Esta vez dejamos, después de la presentación que hizo la delegación argentina, vamos a cruzar el Atlántico y vamos a conocer la realidad europea. Esta conferencia va a tener dos partes. Una primera parte en la cual va a exponer el doctor Lorente, sentado aquí a mi derecha, que va a exponer por el término de 25 o 30 minutos, y luego de terminada su exposición, los panelistas que están a mi izquierda harán consultas y darán su opinión sobre lo expuesto por el doctor Lorente. El doctor Lorente es licenciado en Derecho y abogado en ejercicio desde 1981. Tiene diplomatura en Sociedades Mercantiles por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Dirección Aseguradora por ICEA, director del área técnico-jurídica del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de España, es miembro del Comité de Directores de BIPAR, con sede en Bruselas, es secretario de la Comisión Nacional de Conciliación entre Mediadores Seguros y Entidades Aseguradoras, es profesor de SECAS, el Centro de Estudio de Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros. Ha participado además en numerosas conferencias, charlas y seminarios del sector asegurador. Doctor Lorente, tiene la palabra. Gracias. Buenos días. En primer lugar, lógicamente, saludarles a todos ustedes. Creo que alguna autoridad hay en la sala, compañeros y amigos y personas que hacía tiempo no veía. También, lógicamente, agradecer a la organización de APROSE y COPAPROSE la oportunidad de dirigirles algunas palabras por mi parte. La estructura de mi ponencia va a consistir, en primer lugar, en la proyección de un vídeo, que ya se me ha saltado, ya no funciona. Esto pasa siempre, pasa siempre. La tecnología funciona hasta que el ponente se pone en marcha. Como les decía, gracias. Voy a proyectar un vídeo un poco para ponernos en situación y a continuación del vídeo les diré alguna información y alguna idea que tengo en la cabeza y las compartiré con ustedes. Como andamos muy mal de tiempo, no me voy a extender mucho en mis palabras de presentación. Luego habrá un panel que podremos compartir alguna idea también con los miembros de la mesa y, si hay tiempo, con ustedes. El mercado asegurador uruguayo es, con un volumen de primas de 867 millones de dólares en 2011, el número 74 en el ranking mundial. Supone, por tanto, en torno a un 0,02% del seguro internacional. Si lo analizamos en relación a los mercados aseguradores de Latinoamérica y Caribe, es el 10º país por volumen. El mercado de todo el área de Latinoamérica y Caribe supone algo más de un 3% del mercado asegurador mundial. La dimensión de las primas de Uruguay lo sitúa, salvando las distancias, a un nivel ligeramente superior al de Serbia, por citar un país europeo, que es el número 79 en el ranking mundial. También tiene cierta semejanza con el país balcánico en cuanto a penetración del seguro. Respecto a entidades, operan 16 compañías en Uruguay, 15 privadas y el Banco de Seguros del Estado, que hasta hace 20 años tenía el monopolio del seguro en el país. El mercado asegurador en Uruguay es un mercado en el cual ha llevado un proceso de casi 20 años de desmonopolización, pero que se mantiene igualmente altamente concentrado en una compañía que es la compañía estatal, que tenía el monopolio de los seguros hasta 1993, y entiendo que no han ocurrido los efectos de competencia suficientes para que esa situación de
de desconcentración se produjera en forma más acelerada. Entre los canales de distribución de seguros destaca el Canal Mediador Uruguayo, unos 2.500 productores de seguros por cuyas manos pasa cerca de un 80% del mercado asegurador del país, según cifras facilitadas por Aproase. Es un mercado muy dinámico, un mercado que viene en un proceso de crecimiento muy importante en los últimos años, donde se han ido incorporando, se siguen incorporando nuevos productos, nuevas coberturas. Realmente es un mercado muy desafiante en ese sentido, y la participación del productor ha sido en el pasado fundamental, lo es ahora y sin duda lo va a seguir siendo en el futuro. El perfil medio del mediador de seguros es el de una empresa unipersonal, en todos los casos persona jurídica, cuyo sistema de cobro es la comisión por parte de la aseguradora y que se dedica exclusivamente al seguro en cerca de un 90% de todos los casos. Entre las principales carencias del ámbito asegurador en el país destaca la ausencia de legislación propia, regulándose el mercado a partir de otras normativas. Principalmente las mejoras tienen que estar relacionadas con el vínculo entre el asegurador y el asegurado, en donde la relación se establezca de una forma más justa desde el punto de vista de la protección del asegurado, y por lo tanto la ley tiene que prever cláusulas que den garantías a el alcance de los contratos y el buen funcionamiento de esa relación entre asegurador y asegurado. También debería estarse previendo cuál es la relación del intermediario de seguros. Claramente en el sector asegurador hay un retraso muy importante en lo que tiene que ver con la legislación de seguros. Nosotros lo que tiene que ver con el contrato de seguros se regula por el Código de Comercio de 1865 y es fundamental actualizar ese marco jurídico. Es importante para incorporar las nuevas tecnologías, las nuevas modalidades de seguros y para proyectar el mercado hacia el futuro. En ese sentido es clave en el futuro que podamos lograr concretar una modificación y una reforma de lo que es el marco de actuación de las compañías de seguro en relación al contrato de seguro. Más allá de que sin duda el mercado asegurador va a requerir continuar avanzando y continuar evaluando posibles modificaciones, no solamente en ese aspecto, sino en otros aspectos de la regulación. Lo que podría aportar es establecer reglas de juego claras que le permitan a las compañías aseguradoras proyectarse hacia el futuro y continuar en este proceso de incorporación de nuevas modalidades de seguros y nuevas tecnologías, que es el gran déficit que tenemos ahora. La sociedad ha ido avanzando, los conocimientos han ido avanzando, los medios de transporte han ido avanzando y el marco regulador del contrato de seguro se mantuvo estancado, y eso es lo que es necesario modificar. Eso sin duda para nosotros es clave lograr una modificación en el marco. Creo que lo más importante es que sea cual sea el ámbito en el cual se desarrolle, la figura de las compañías de seguros y los productores de seguros deberíamos estar representadas de manera tal que tengamos opinión fuertemente en lo que allí se legisla. Así, en un ámbito con gran potencial asegurador por su desarrollo aún en marcha, como es el caso del entorno latinoamericano, el mercado uruguayo adolece de una normativa específica, frente al maduro e hiperregularizado mercado europeo. Muy bien, pues con un cierto atrevimiento por mi parte, quizá por esa vocación nunca realizada de haber sido una especie de notario, se dice en España, o escribano, que dicen ustedes aquí. Hemos hecho una especie de radiografía, insisto, con atrevimiento. Ahora ya entraremos en la ponencia que me corresponde, que me han titulado ¿Qué debe saber y aprender el productor de seguros latinoamericano
de lo que pasa en Europa? Bueno, la verdad es que la pregunta tiene su miga, porque casi no es para hacer una ponencia de los 25 minutos que me acaban de dar para hablarles. Esto tendría que ser una especie de jornada monográfica y de todo el día. O sea que por mi parte voy a tratar de ser, bueno, todo lo esquemático posible. Mi función es, insisto, como antes les he dicho, puramente de escribanía, porque lo que digo aquí es hechos objetivos y no pretendo ni dar lecciones ni simplemente lo que se expone ahí son lo que ocurre en nuestro entorno, por lo menos en este caso de España y Europa. Y bueno, pues quizá alguno de ustedes pueda sacar algunas conclusiones que espero que les sean útiles y después en el debate también. Primero, aunque suene un poco obvio, ¿qué es Europa? Bueno, Europa, he hecho un retrato, un mapa de lo que es Europa y como ven ustedes, pues bueno, parece que en principio tiene cierta uniformidad, pero no lo es. No lo es en absoluto, porque ahí ven ustedes que hay diferentes colores, un azul, un verde y un gris. No tiene ninguna connotación. El azul sí, porque es el color de la bandera de la Unión Europea, pero el resto no tiene ninguna otra connotación. Bueno, y entonces aquí en esa no uniformidad nos encontramos que Europa son varias cosas o varios entes. Por un lado está la Unión Europea, que se compone de 27 países, cuya relación ahí les expongo. A continuación tendríamos una acumulación de países que se unen a la Unión Europea, que son Islandia, Liechtenstein y Noruega. Eran los que estaban señalados en verde. Ustedes habrán visto Islandia y Noruega, pero es que Liechtenstein no se veía en el mapa, pero ahí ve un puntito verde que si lo vemos otra vez, está allí como donde está lo blanquito, que es en el centro, que eso es Suiza. Pero bueno, para situarles un poco. Insisto, Unión Europea, Espacio Económico Europeo, al cual se une Suiza, y por otro lado es una terminología que quizá los europeos utilizamos mucho, que es lo de Europa del Este, para un poco distinguir lo que es Rusia y sus países que antes tenían asociados. Eso es un poco el esquema de lo que hay en Europa, con lo cual, para que vean ustedes, no es una uniformidad, sino que hay tres entes diferenciados y del que les voy a hablar es el primero de ellos, el de la Unión Europea. La Unión Europea, en base a los acuerdos, en principio el Tratado de Roma y los subsiguientes tratados que hemos firmado los 27 países integrantes de la Unión Europea, le hemos cedido soberanía, eso es un hecho fundamental, y a partir de esa cesión de soberanía, la Unión Europea tiene un poder legislativo, entre otros poderes. ¿Qué hace con ese poder legislativo? Bueno, pues dicta directivas, que es dentro de un rango de normas, sería la máxima, aparte de los tratados, la directiva sería la norma máxima a nivel de la Unión Europea. En concreto, para el sector asegurador, dicta directivas para entidades aseguradoras, mediadores de seguros, aquí serían ustedes los productores de seguros, normas sobre el aseguro, normas sobre el ramo de seguro. Han visto ustedes en el vídeo una sucesión de pantallazos, y esas eran todas las directivas que actualmente están en vigor en la Unión Europea. ¿Pero qué pretende la Unión Europea con toda esta serie de normas? Lo que pretende es la creación del mercado único a nivel de la Unión Europea, es decir, los 27 países forman un único mercado. Como proyecto, como idea, como fin o como objetivo es perfectamente asumible en base a ese principio de los tratados de la Unión Europea, de que todos los países van a converger en un algo común, pero todavía nos queda un largo recorrido y eso que ya se empezó hace unos años. Los principales retos, por lo menos en nuestro sector, en el sector asegurador, sería la concreción de una norma, una ley de contrato de seguro europeo. Por en este momento cada país tiene su propia legislación sobre el contrato de seguro y evidentemente algo importantísimo, como pueden ustedes entender, como es la fiscalidad, que, insisto también, igual que en la ley de contrato de seguro, no es uniforme para todos los países de la Unión Europea. Sigo insistiendo en qué pasa en Europa y ahora ya vamos a irnos centrando más en el tiro. En mediación de seguros, producción de seguros, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el retrato de lo que nosotros tenemos allá? Bueno, tenemos... Por un lado, podemos sentirnos, entre comillas, orgullosos de que dentro de la producción de directivas de la Unión Europea, una de las profesiones o actividades que tienen su regulación con cierta abundancia es la mediación de seguros, la producción de seguros. Digo orgullo, a lo mejor para algunos dirán sí, que bien que nos regulan mucho, y otros dirán que mal que nos regulan mucho. Por eso digo que lo que hago es un retrato, insisto.
Pues sí, pues tenemos dos directivas, una ya primera en el año 76, pues justito, casi empezando el recorrido de lo que era en aquel momento la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea. En el año 76, que era de armonización de legislaciones para poner en común qué es un broker. Cuando se dice broker es courtier en Francia y corredor de seguros en España. Pues eso era la directiva del 76. Posteriormente se hizo una directiva en el año 2002, que es la que ahora está vigente en las diferentes legislaciones. Hubo entre medias una recomendación del año 91, que eso se debió a que en un momento determinado había una especie de borrachera legislativa y la Unión Europea era una máquina constante, nosotros decimos una churrera, pero no sé si aquí se dice así, que era emisión de directivas constante. Todos los días el boletín oficial legislativo de la Unión era directivas. Pero bueno, por eso hizo una recomendación que es una norma mucho más inferior. Y por último, ahora estamos en un debate que les explicaba ayer a los miembros del Comité Ejecutivo de Copaprose, que es la propuesta directiva que pretende reformar la directiva que está vigente, insisto, que era del año 2002. Un poco para ilustración de qué se está debatiendo en esta futura directiva, que insisto es propuesta, que se conoce en el argot nuestro como IMD2, Insurance Mediation Directive, la 2 para distinguirla de la 1, que es la de 2002, pues se habla de algo, a mi juicio, correcto, que sería ampliar el ámbito de aplicación, es decir, que no se refiere únicamente a los mediadores, sino también a los otros actores que existen dentro del mercado, porque parece que sí estamos nosotros solos o que estamos en el top del ranking, pero también hay otros que nos están ya, como se suele decir, comiendo terreno, y esos también tienen que estar regulados, lógicamente. Hay unos requisitos para los profesionales, tanto de inscripción en los registros como de propia profesionalidad. También hay unos conflictos de intereses que tratan la legislación de que el cliente tenga una información suficiente y adecuada. Hay países que aquí incluso en este área también tienen este tipo de información ya, creo que era Chile uno de ellos. Y también lo que se trata de hacer es una distinción entre dos grandes columnas del seguro, que es por un lado la regulación, o se van a pedir una serie de requisitos para aquellos productores que operen en seguro no vida, y otros requisitos mucho más estrictos para aquellos productores que operen en seguro de vida o con un componente de inversión, que son los PRIPS, que es otro acrónimo, que son unos seguros paquetizados que contienen un seguro de inversión, pero inversión financiera. Me he dejado para lo último, no se crean que lo he olvidado, la palabra transparencia. La palabra transparencia ha sonado ya antes, los reguladores argentinos por lo menos han citado la palabra transparencia, y la transparencia, que es una palabra, voy a decir, de moda en los ámbitos regulatorios a nivel internacional, y esa transparencia se ha llevado a esta igualdad en la futura legislación, que consiste en que transparencia es facilitarle al consumidor la máxima información, y en este caso esa máxima información se traduce en que tengo que decirle al consumidor, a mi cliente, cuál es la remuneración que voy a percibir por ese producto de seguro, por ese contrato de seguro que le voy a ofrecer. De momento, insisto, es una propuesta, es un proyecto, lo sufrimos, lo padecemos los europeos o los 27 países. En este momento el BIPAR, que es sinónimo de Copaprose, estamos trabajando en que ralentizar al máximo la aplicación de esta posibilidad. Pensamos que en no vida se puede hacer un periodo transitorio de 5 años y que sea a petición del cliente cuando se le facilite esta información. Pero el legislador europeo está muy duro en la otra columna, que es en la del seguro vida e inversión, por aquella similitud con lo que es la actividad financiera, y ahí no se baja de momento del caballo y sigue insistiendo en que tiene que haber transparencia. Digamos que como estamos comunicados, pues le seguiremos informando de cómo va todo esto. Pero en eso estamos, es decir, en Europa estamos en esta situación, con una propuesta que en este momento se está debatiendo en el Parlamento Europeo. Esta propuesta, cuando sea directiva, también la tendrá que hablar el Consejo de Ministros Europeo, y esperemos que tarde un poquito, por lo menos, para que nos vayamos preparando. Insisto, fotografía de cómo está Europa. Siguiendo con fotografía, pues bueno, yo soy más bien de letras y no de números, pero ahora también por situarles un poco, aunque en el vídeo también se ha proyectado, pero hago aquí una corrección sobre la marcha. En el caso de Uruguay, por datos que me facilitaban antes, ya en 2012 han subido ustedes unos cuantos escalones y creo que tienen una recaudación de 1.100 millones de dólares, con lo cual ya suben unos peldaños y creo que habrán subido alguno más.
Bueno, simplemente retratarles que ahí, pues esto los economistas sacan siempre cosas de estas columnas. Yo saco pocas. Ahí lo único que veo, por ejemplo, que Estados Unidos sigue estando arriba y que hay 6 países que están de la Unión Europea que están entre los 10 primeros, ¿no? Bueno, se lo dejo ahí y simplemente era por una especie de situación que también en el vídeo se ha hecho. Por aquello de no enrollarme mucho, por aquello del tiempo. Ahora, todo aquello les he contado, que era la legislación europea, donde estábamos, Unión Europea, incluso términos económicos de distribución de seguros y de recaudación de primas. Foto de España, por lo menos para que ya vayamos del macro al micro y veamos qué ocurre en nuestro país. Bueno, estamos el 12 en el ranking mundial. Dentro de Europa seríamos el 6º país por mercado asegurador. Bueno, ven que ahí tenemos un cierto volumen de primas, una distribución de una media de 1.294 euros, no sé si en dólares a lo mejor será un poco más, supongo 1.300 y pico euros por habitante, que nos situaría en el 25 país mundial. Aquí ya empezamos a hacer más cifras que ustedes pueden o decir o echarse manos a la cabeza o decir pues son pocos o muchos, pero insisto que mi función hoy casi es, insisto, de escribanía. Número de mediadores de seguros, productores de seguros en este momento registrados en la Dirección General de Seguros, que es como su superintendencia de acá. Tendríamos 88.000 agentes exclusivos. El agente exclusivo es el que es un productor autónomo, profesional, independiente, que lo que tiene es un contrato de agencia de seguros con una compañía solamente. Los 163 agentes vinculados, esos son igualmente agentes, también independientes, pero tienen posibilidad de tener contrato de agencia con varias entidades aseguradoras, pero tienen que explicitarlo y están sometidos a sus instrucciones. En el caso de los operadores de banca de seguros, es una fórmula que se introdujo por la ley del año que está vigente, el año 2006, que se refiere a la posibilidad de que actúen las entidades financieras, bancos y cajas bancos y cajas de ahorros en el mundo de la mediación, y se les da esta figura. Es una especie de agentes un poco altos, pero si entramos en detalles nos perderíamos. Corredores y corredurías, 3.025, y aquí ya viene uno de los datos que a ustedes les puede más sorprender, como son estos 3.915 mediadores o productores de la Unión Europea que están operando en nuestro país en esas 2 palabritas que están ahí, que LPS es libre prestación de servicios y la otra palabrita es libertad de establecimiento. Libertad de establecimiento es que ese mediador de seguros alemán o francés o italiano, por la situación de que es europeo y tiene igual trato que un español, puede acudir a España, se instala y opera en España. Y en libre prestación de servicios es sin instalación, sin establecimiento. Desde su país opera acá. Es, pues no sé, una comparación, siempre son muy malas, pero es como si yo estoy aquí en Montevideo y tengo pólizas en Punta del Este. No tengo por qué tener allí un despacho, sino que yo desde aquí controlo la producción de seguros que hago en Punta del Este. Esto es ya en términos enormes, es decir, que desde Berlín un mediador de seguros inscrito en el registro español puede tener un seguimiento hacia sus clientes que están en Palma de Mallorca, por ejemplo. Igual ocurre en el número de entidades aseguradoras. Por un lado están las instaladas en España, que son 279, pero por otra parte hay 667 que operan en libre prestación de servicios, principalmente porque operan en determinados ramos, incluso productos muy específicos. Por último, la cuota de mercado que seguimos manteniendo, es decir, estamos todavía en el top del ranking, sería el 42% de las primas del país. Más datos. Bueno, aquí como ven ustedes, al contrario de que les pasa quizá aquí en Uruguay, en España existen 3 grandes normas que pueden ser las 3 grandes columnas de lo que es la actividad aseguradora. Por una parte, tener una ley de contrato de seguro, que en este caso ya es estable, porque ya tiene una vigencia del año 80. En este momento se está pensando en hacer una renovación porque, bueno, no tengo yo que enseñarles nada, pero como se pueden imaginar, en el año 80 no es el año 2013, en el año 80 no había móviles, en el año 80 Internet era un invento americano que utilizaban los militares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora todo esto está a la orden del día. Lo que se trata es que esta ley de contrato de seguro contemple estas innovaciones técnicas. La Ley de Ordenación y Supervisión de Seguro está referida a las entidades aseguradoras, a su forma de operar, sus márgenes de solvencia, cuestiones técnicas, y la otra columna del sector seríamos nosotros, los productores de seguros, que tenemos una ley de mediación propia, que es del año 2006, como decía antes, y que recoge la terminología, y aquí sí que ya tenemos una homogeneidad
incipiente con el resto de países porque recoge una directiva del año 2002. No es la única ley. Les puedo indicar que en el siglo pasado, que hemos dejado hace unos años, ya tuvimos 3 leyes previas. Tuvimos una ley en el año 69, una ley en el año 85 y otra ley en el año 92. Es decir, en España hay tradición legislativa y en este momento pues tenemos esta de 2006, pero como les he anunciado antes, si la directiva aquella propuesta se aprobara, modificaría también esta ley y tendríamos otra, con lo cual seguimos avanzando en la producción legislativa. Pero no nos quedamos, entre comillas, conformes con esto, porque pues vamos a tener más y bueno, pues aparte de lo que es nuestra propia normativa que hay que cumplir, como hemos visto antes, ley de contrato de seguro, ley de ordenación y ley de mediación, pues hay una serie de numerosas, que no las he puesto porque si no les iba a aburrir a ustedes, pero hay normas referidas a blanqueo de capitales, a protección de datos personales, a la, como les decía antes, comercialización a distancia de productos financieros, comercio electrónico, protección al consumidor, cuya legislación es muy intuitiva, muy proteccionista de lo que es el consumidor, y he puesto ahí unos puntos suspensivos porque podía citarles más que el mediador de seguros, el productor de seguros, tiene inexcusablemente que cumplir. Evidentemente hay otras normas paralelas que como en cualquier actividad hay de cumplir, que son las fiscales y las laborales, pero estas se dan ya por supuestas y lo que quiero insistir es que el mediador de seguros tiene, no es que lo tenga en la mesilla de noche de su dormitorio, pero un compendio legislativo importante que él tiene que tener en la cabeza por aquello de que hay que cumplir la norma a pesar de su desconocimiento, como se suele decir en términos jurídicos. Bueno, esto lo podemos pasar quizá rápidamente, pero que sepan que la actividad profesional en España tiene un requisito que es un registro obligatorio en la superintendencia, que es esas letritas de Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones o incluso de la propia comunidad autónoma, que eso forma el PUI, que es el Punto Único de Información Europeo. Es decir, todos los mediadores de seguros europeos, por la facilitación de datos que le puede hacer su superintendencia nacional, conforman un macro registro a nivel de los 27 países de la Unión Europea. Hay diferentes clases de mediadores de seguros, de productores de seguros, como os he dicho antes, agentes, corredores, pero no vamos a entrar en ello. Lo que sí se exige mucho, y esto también la directiva, la propuesta está insistiendo mucho, es una competencia profesional enriquecida, una formación que incluso se piensa que sea arreglada, es decir, instrumentada con datos y requisitos. Se exigen unos requisitos también de honorabilidad y, por último, perdón, he saltado, bueno, hay eso que quiero decir ahí, responsabilidad civil y capacidad financiera, son requisitos obligatorios que el mediador ha de cumplir y que normalmente se cumplen mediante la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional y un seguro de caución que garantiza el tratamiento que hace de las primas el propio profesional. Pero tiene que tener obligatoriamente unos seguros obligatorios, insisto, de responsabilidad civil y de caución en el caso de capacidad financiera. Sigo con el retrato, la fotografía de qué ocurre en España y hablándoles en términos gremiales, pues en España hay 2 tipos de entes que agrupan a los productores de seguros en España. Por un lado estaríamos la entidad a la cual me honro en representar en este momento aquí, que es el Consejo General del Colegio de Mediadores de Seguros, que es un ente que nosotros denominamos en nuestra terminología jurídica de derecho público, que agrupa a 52 colegios provinciales, es decir, es como una especie de pirámide, el Consejo está arriba, hay 52 colegios provinciales que agrupan a su vez a unos 10.000 colegiados que voluntariamente se adscriben a ellos, que podríamos hacer una media de 6.000 agentes, como les cité antes, y otros 4.000 corredores seguros. Tenemos aproximadamente, en el caso de los corredores, casi el 90% de los corredores que operan en España. Insisto, como les dije antes, es una corporación de derecho público, es decir, tenemos una regulación que se nos hace por ley, al contrario que las asociaciones. Nosotros estamos incluidos dentro de la legislación de mediación de seguros. Eso nos facilita cuestiones como, por ejemplo, representar a la profesión por ley y que, por ejemplo, en el caso de normas que se están elaborando, el Consejo General, en este caso el presidente que está en la mesa, participa en la Junta Consultiva de Seguros, que es un organismo consultivo de la Superintendencia Nacional que siempre a estos consultores pues les informa de sus proyectos y nosotros podemos opinar sobre ellos. ¿Qué hacemos? Pues nosotros a nuestros colegios, a nuestros colegiados, les facilitamos un número importante de servicios que le dan viabilidad a todas aquellas cuestiones y preocupaciones que antes les señalaba, como cumplir con la normativa de protección de datos, blanqueo de capitales, etcétera. Les facilitamos, no quiero extenderme mucho, formación
a través del CECAS, que es nuestro ente de formación. También somos miembros de BIPAR, como antes les decía, y de COPAPROSE, lo cual estamos muy orgullosos, evidentemente, y tratamos de participar en todos los foros para que nuestros colegiados estén al máximo informados y representados. La otra columna de la representación gremial en España es el tipo de asociación. Hay un asociacionismo importante y dentro de ellos estará una asociación, hay principalmente o casi exclusivamente asociaciones de corredores, y una de ellas pertenece también a COPAPROSE, que es ADECOSE. Sigo avanzando y ahora ya entro un poco más en materia ya de, aquí es mi experiencia quizá de años en el sector, y les trazaría aquí, bueno, una especie de radiografía de lo que a mi juicio en este momento ocurre en España. Quizá haya más puntos, les he tratado de dar una pincelada de lo que ocurre en este momento en España. ¿Qué ocurre en España? Y también podríamos decir lo que es en Europa. Hay un mercado altamente competitivo, es decir, hay un exceso de oferta, incluso hay competidores que se pueden imaginar ustedes, como antes han visto, no solamente los nacionales, sino los que son de otros países miembros de la Unión Europea, incluso otros operadores globales. Siguen ustedes, los productores de seguros, en el top del ranking, pero eso, bueno, hay que mantenerlo, y que eso lo que produce es que haya una competencia cada vez más absoluta del resto de canales, principalmente, en nuestro caso y en España, es una actuación, hay veces que incluso sangrante, que es la actividad bancaria, con una presión excesiva en cuanto a la hora de que el consumidor acude a la entidad bancaria a solicitar un préstamo hipotecario, y no solamente sale con el préstamo hipotecario, sino que sale con 3 seguros más, así, porque sí. Esa es la situación un poco en este momento dura que mantenemos en España y que siempre estamos luchando contra ella. ¿Qué más? La situación económica, ustedes ya lo saben, tenemos una crisis que ya llevamos unos añitos con ella, y ¿eso qué produce? Pues produce, valga la redundancia, la contra de poca producción, y por lo tanto se crece poco, y lo que fomenta mucho es, en este momento hay un gran debate por todos los productores de crecer incluso fusionándose. Pues es una de las ideas. ¿Qué ocurre también? Que hay una liberalización transfronteriza, es decir, aquí, como lo he citado antes, uno puede ir allá, otro viene acá, y eso significa que uno tiene una especie de pasaporte europeo, que es lo que se recoge en la directiva, y lo que en definitiva se trata es que yo pueda seguir a mi cliente, es decir, un cliente que yo tenga en Madrid, instalo una fábrica en Lisboa y allá voy a seguirle a él, bien de forma directa, bien con mis colegas portugueses, o viceversa, también ocurre igual, o en Italia o en Alemania. Hay un movimiento que es, como se suele decir, como la sombra sigue al cuerpo, y en este caso lo que se trata es que por lo menos el mediador pueda atender debidamente al cliente, pero, insisto, con una seguridad jurídica, como así se recoge en las directivas europeas, no que esto sea una especie de selva, sino que hay unas normas para que ese seguimiento sea efectivo y regulado y controlado. ¿Qué más? Pues evidentemente, antes lo citaba, hay una influencia notable de las nuevas tecnologías, Internet, y aquí sería otro debate de otra ponencia, si es una herramienta o un competidor. Y esto, insisto, nos daría para otra gran ponencia, incluso casi otro congreso. Lo dejo ahí, otros que lo tienen como herramienta, otros que lo tienen como competidor, pero es un ente que, bueno, genera debate. Y por último, ya lo han visto ustedes, tenemos una amplia y creciente legislación aseguradora que supone una renovación constante de la norma, un control cada vez más claro por los organismos de supervisión a nivel europeo. No solamente está el órgano de control nacional, sino que está el órgano de control que se llama IOPA, que es el órgano, digamos, es la superintendencia de las superintendencias, que está radicada, ¿a que no saben dónde? En Alemania, en Frankfurt, no sé por qué. y por lo tanto tenemos una gran regulación y un gran control. El problema también, y ahí lo quiero decir con eso es que nuestro mundo, supongo que acá también es lo mismo, es que el seguro es o el pariente pobre o el hermano pobre o algo así del sector financiero. Estamos integrados en el sector financiero, con lo cual lo que se va para el sector financiero, su viento nos mueve también a nosotros la melena. Eso es indudable. ¿Y qué supone todo eso? Que cuando hay normas, pues se lanzan y también le afectan al sector asegurador, y todo esto supone, como ustedes se pueden imaginar, un aumento considerable de cargas administrativas al productor. No solamente tiene que de buscar clientela, sino que tiene que cumplir con las normas. ¿Qué hace el mediador, el productor de seguros para todo esto? Pues miren ustedes, esto ha sido también un poco intuición mía, pero dirían que serían acciones estratégicas y hay más, por supuesto, pero ¿qué está haciendo el
el mediador? Principalmente yo creo que lo que trata el mediador español y yo diría europeo es incrementar la calidad de su servicio, es decir, buscar la satisfacción de su cliente. Esa es su arma fundamental y sin ella no va a ninguna parte. No hay que maldecirlos, hay algunos que todavía maldicen al cliente, me ha llamado y estaba yo ocupado. No, que te llamen mucho, no hay que maldecir al cliente, hay que esperar a que venga, no que estoy muy ocupado. No, hay que darle satisfacción y hay que atenderle principalmente en todas aquellas cuestiones que le preocupen. Antes citaban los compañeros argentinos la atención en el siniestro. Ellos han tenido ahora, lamentablemente, unos grandes problemas con las lluvias recientes y lo ha citado incluso el superintendente, creo recordar, como que los mediadores, los productores han estado allá, a pie de inundación, por decirlo de alguna manera, ayudando a sus clientes. Eso también ocurre en España. Cuando ocurren algunos siniestros, algunas desgracias, fomentamos, y evidentemente ya lo tienen muy claro nuestros colegas españoles, de que hay que estar al lado del cliente, que es cuando más lo necesita en ese caso, porque es lo que le vendimos en su momento, que iba a tener satisfacción llegado el momento del siniestro. ¿Y eso qué le va a suponer? Pues una diferenciación con el resto de competidores. Hay que mantener y ganarse la confianza del cliente, y eso es día a día. La confianza se pierde en un minuto. Al cliente se tarda un día casi en conseguirlo, en un minuto lo puede uno perder. Formación continua es lo que está haciendo también sus colegas españoles, porque es imprescindible, ya nos lo han dicho incluso también en ese anuncio de plan estratégico. Hay que estar formado, hay que tener esa capacitación imprescindible, pero no solamente la propia del propio productor, sino incluso también de tu entorno, de tus auxiliares, de tus empleados. Si no, uno puede ser la cabeza pensante, pero si no lo tienen los empleados, eso no va a ninguna parte, porque el empleado también está de cara al propio cliente. Por supuesto, inversión absoluta. Por lo menos yo estoy convencido de ello, tanto en informática como en sistemas de gestión. Eso es indudable. Incluso, como me decía un experto en estas cosas, en no pensar en recuperar, ni cuándo. Hay que pensar solamente en el cuánto, pero que invertir hay que invertir. Eso es algo indudable y hay algunos incluso fanáticos de la inversión, pero yo le dejo en la parte media y ustedes inviertan, que les irá bien. Reducción de gastos, aunque también es una obviedad, porque lo que hay que hacer es eficaces. Quizá hay veces que en periodos de bonanza tenemos una excesiva cultura de gasto, pero yo creo que la eficacia también significa de que tengamos los gastos que sean los absolutamente necesarios, y también es otra obviedad eliminar los superfluos, lógicamente. Y por último, también una gestión óptima de la cartera de clientes, que hay veces que se nos olvida. No solamente hay que ganarlos, sino mantenerlos, y a esos clientes pueden ser una fuente también de negocio, que además, evidentemente, hay nichos que no están atendidos por los grandes. Siempre hay un hueco, porque nadie domina todo. Hay que ser, también lo citaron antes, proactivo. Más cuestiones. Aquí ya sí que entro con cierto atrevimiento en qué pueden ustedes sacar de mis palabras, para ir un poco ya finalizando. ¿Qué va a pasar? Por lo menos que estoy viendo, incluso me lo han ratificado en estos días, pues que va a haber un incremento de la legislación. Eso va a ser evidente, y hay algo que es indudable, de que hay una globalización de todo, y en este caso del seguro, pero lo que eso se traduce es que nuestros superintendentes, no solamente los latinoamericanos, hablan con sus colegas europeos y tienen sus asociaciones. Tienen la SAL, tienen la IAIS, y ellos hablan. ¿Que luego sus proyectos los periodifiquen corto, medio y largo plazo? Sí, pero lo que se discute y se debate, yo creo que ahí queda, y esto va formando parte del run. Evidentemente, en este caso de Uruguay es más evidente, no hay legislación. Creo recordar que incluso decía el superintendente que nada más que tienen ustedes un código de comercio del año 1860 y tantos. Eso significará que, como han visto en nuestro caso, no digo que se vayan sujetando el cinturón, pero que por lo menos normativa van a tener. Creo que no sería un gran adivino si se los digo así. ¿Y qué? Pues que evidentemente esa legislación va a tener que estar el mediador muy atento y muy informado, porque le afectará a él, a las entidades y al consumidor, que también ese es el objetivo fundamental. Seguro y economía, indudablemente, están en una relación intimísima, y eso significa que ante la escasa penetración del seguro en los países latinoamericanos, lógicamente esto supone que en este periodo de bonanza, que les felicito a todos ustedes por tenerla, Panamá y Perú, por lo menos según los datos últimos del Fondo Mundial, dicen que van a crecer 8%, Colombia y Chile un 4%, Brasil y Argentina un 3%, bueno, son datos de los gurús económicos, pero esto significa que hay
crecimiento, y si hay crecimiento, pues lógicamente esa media por habitante subirá, incluso lo que es, si la economía es boyante, pues habrá una clase media también en alza, y esa clase media es la que, en definitiva, es la gran compradora de seguros, y eso creo que es importante para ustedes. Pero también hay que, evidentemente, habrá un aumento de la competencia, y eso es indudable. Las redes sociales, la información, eso fluye al margen de todo, y el consumidor está informado y busca comparar, busca elegir, y ante todo eso ustedes tienen que estar, insisto, informados. Factores internos, ya se lo decía antes que lo hacen sus colegas europeos, pues eso, inviertan en formación, inviertan en capacitación, se lo van a exigir, porque si hay una norma que les vayan a crear para ustedes, pues quizá tomen nota de otras normativas y le dirán, ustedes tienen que tener este tipo de formación. Pues anticípense y vayan por delante de los acontecimientos. Hablaba también de la tecnología, pues que es una inversión ineludible, prepararse ante esa competencia interna. Y dejo para el final ese último punto, que por lo menos es el que tiene la razón de ser, por lo menos en nuestro caso en España, y creo que en este caso tiene que recoger no solamente a PROSE, sino el resto de asociaciones, que es que alguien tiene que defender sus intereses. Ustedes tienen que dedicarse a trabajar, a conseguir pólizas y pólizas y pólizas de seguros y cumplir con la normativa, pero tiene que haber alguien que con una labor, bueno, altruista o gremialista, o como quieran ustedes decirlo, les tienen ustedes que defender. Estas son las asociaciones que ustedes voluntariamente constituyen, y que incluso algunos compañeros pierden parte de su tiempo y dedicación familiar por ayudar a todo el colectivo. Eso significa prepararse ante el cambio. El cambio vendrá más pronto o más tarde, me imagino, y esto la asociación es la que les tiene a ustedes que facilitar, tanto en esa labor de adecuarse e informarse sobre el medio, sino incluso en algo, a mi juicio, muy importante, que es esa última palabrita, que es una palabrita inglesa, pero que también da razón de ser a nuestra actividad, que es el lobby. Tratar de que, como hacen ustedes aquí, vengan los superintendentes, a hablar con los legisladores, contarles qué nos pasa, hacernos visibles ante los reguladores, porque a veces que creo que no se nos conoce o no se nos conoce suficientemente, e interesa que cuando vayan a escribir aquella norma que nos va a afectar, les sonemos y les suenen nuestras preocupaciones. Creo que eso es algo absolutamente fundamental, y eso no lo puede hacer uno. Sí, lo podrá hacer uno porque tiene un amigo que es el parlamentario, pero yo creo que es una labor de conjunto, meditada y consensuada. Voy acabando, y por último, una última recomendación, por aquello de dejarle alguna, por lo menos antes de entrar en el debate. Yo creo que, por último, el mediador, el productor, tiene que concebir su actividad de una forma profesional, empresarial, es decir, fijarse plazos, objetivos, metas, porque si no, de lo contrario, pues bueno, pues será un negocio, una tiendita, pero no será una empresa. Y una empresa es algo de futuro. Muchas gracias y vamos al coloquio. Muchas gracias, Domingo. Ahora vamos a comenzar las opiniones o preguntas que quieren hacer los panelistas. Empezamos por la punta, más a mi izquierda, con el señor José María Campabadal, resumiendo por una cuestión de tiempo del currículum de cada uno, vicepresidente de Copaprose, actualmente vicepresidente de Copaprose y presidente del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros. A su costado, el señor Antonio Pozzi, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Consejo Directivo de la Federación Internacional de Intermediarios de Seguros, actualmente es presidente saliente de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros y es presidente de REUNE, Agentes de Seguros y de Fianzas. A su costado, nuestro presidente, Carlos Galati, directivo en varios periodos de APROACE y presidente desde hace 4 años. Ha participado además en cursos, seminarios y congresos. Y por último, a mi lado, el señor Roberto Vitar, presidente de la Escuela Nacional de Seguros, es miembro representante de la Confederación Nacional de Comercio y miembro de la Cámara Sectorial de Seguros y Reaseguros en la Asociación Comercial de Río de Janeiro. Comenzaremos primero con el señor José María Campabadal, a ver si nos hace algún comentario sobre la ponencia que hizo Domingo o quiere hacer alguna consulta al respecto. Muy buenos días a todos. Lógicamente, en primer lugar,
agradecer a Proase la invitación a este magnífico congreso, su hospitalidad, la hospitalidad del presidente Galati y toda su junta directiva, del que seguro nos vamos a llevar a España pues grandes recuerdos y grandes amigos. A mí me gustaría hacer 2 o 3 consideraciones a la ponencia de domingo, para más que nada centrar un poco, no tanto el problema europeo y latinoamericano, sino creo 2 o 3 conceptos interesantes para el mercado asegurador de todos los países. Yo creo sinceramente que lo más importante en el mundo del seguro es la solvencia. Hemos pasado, y lo hemos visto en la banca a nivel mundial, donde ha habido problemas importantes de solvencia estos últimos años, y eso ha influido de una forma muy importante en la sociedad y en la forma de operar de las diferentes sociedades mundiales. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se pueden hacer por parte de los productores de seguros y por parte del sector en general, de los supervisores y de las entidades aseguradoras, deben ir enfocados fundamentalmente a que la solvencia de las entidades sea la correcta. Las entidades y el sector asegurador tenemos depositados los ahorros de muchísimos ciudadanos con unas perspectivas a largo plazo y, por lo tanto, es muy importante vigilar el tema de la solvencia. Cuando surgen grandes catástrofes, también el tema de la solvencia es vital para que la sociedad pueda evolucionar y pueda reconstruir todos sus bienes dañados. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se hagan para la solvencia, los productores de seguros debemos estar ahí para ayudar en ese tema y apoyarlo. Yo creo que un segundo término muy importante para los productores y para el seguro en general son las buenas prácticas. Y las buenas prácticas no las tiene ni Europa, ni Latinoamérica, ni el mundo. Las buenas prácticas surgen muchas veces de un pequeño productor de seguros de un pequeño pueblo. Por lo tanto, cualquier acción de buenas prácticas tiene que ser recogida por los productores de seguros del mundo para su aplicación en beneficio de los consumidores. Y, lógicamente, esas buenas prácticas tienen que llevar también a regular las malas prácticas. Es decir, en ese aspecto, de las malas prácticas es muy importante sancionar de una forma dura y contundente. No podemos permitir que haya malas prácticas en el sector, porque eso al final nos perjudica a todos. Y como tercer concepto fundamental me gustaría citar la libertad del consumidor. Yo creo que es muy importante que los consumidores sean libres y puedan decidir con quién quieran contratar su seguro. Es importante que haya asesoramiento, es importante que haya profesionalidad en el sector, pero por encima de todo está la libertad del consumidor, del cliente, en decidir con quién quiere contratar el seguro. Y sabemos que en el mercado mundial cada vez existen ciertos sistemas de distribución de seguros que coartan la libertad del consumidor. Por lo tanto, en eso yo creo que hay que ser muy beligerante y hay que luchar fuertemente, las asociaciones, Copaprose y Vipar en Europa, para que se mantenga y se ponga encima de la mesa siempre la libertad del consumidor. Yo lo dejaría allí por si después en el debate pues quieren considerar alguno de los temas que he puesto a disposición de ustedes. Gracias. Antonio, por favor. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. La exposición que hizo Domingo de lo que pasa en España, pues pasa también en Europa, y el tema que nos ha convocado a discutir el día de hoy, de qué debe saber y aprender el productor de seguros latinoamericano de lo que pasa en Europa, yo creo que es importante porque tarde o temprano lo que pasa en Europa nos va a llegar a Latinoamérica, si no es que nos está llegando ya. Hay varias razones de esta migración, razones económicas, razones culturales, razones políticas, y hoy entre las razones económicas y las razones políticas hay una superregulación del mercado para los mediadores de seguros de Europa, y es lo mismo que nos va a pasar si es que no tomamos nosotros medidas precautorias y de avanzadas. No crea nada más que las superintendencias de los países actúan como actúan de motu propio, sino que el sector financiero a nivel mundial, la IAIS, la Asociación Internacional de
supervisores de seguros, la Organización para el Desarrollo y Fomento Económico, la OCDE, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, todos estos grupos que de alguna manera son grupos económicos están influyendo en las decisiones financieras que pasan en los países. Hoy al mediador, al productor de seguros, lo están comparando fundamentalmente con un agente financiero, y nosotros no somos agentes financieros, somos intermediarios de seguros, y eso se ha perdido de vista. Y desde mi punto de vista, en Europa han perdido de vista que somos intermediarios de seguros. Los empleados de los bancos no son intermediarios de seguros, ellos cumplen una meta de mercado, tienen que vender 20 pólizas al día. Si el que compra la póliza, obligado o no obligado, tiene un siniestro, la cajera le dice al que compró la póliza: llame usted al lado 800. Yo no sé nada de lo que usted me está diciendo, ¿no? Pero tampoco pasa en los vendedores de los centros comerciales. O sea, esta hiperregulación que ha habido en contra de los intermediarios de seguros no ha sido equitativa en contra de los empleados de los bancos y en contra de los empleados de los centros comerciales. Entonces, nosotros tenemos que aprender de lo que está pasando allá. Y tenemos que aprender porque, como les decía yo al principio, pues tarde o temprano nos va a pasar a nosotros. La competencia cada día está más difícil. ¿Qué quisiéramos nosotros, los países latinoamericanos, representar? Pues el 5, el 6%, el 7% del Producto Interno Bruto, ¿no? Que las primas de nuestro trabajo representaran ese porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿no? Desgraciadamente, todos los problemas culturales que tenemos en Latinoamérica, que no nada más son problemas de cultura de seguros, son problemas de cultura ética, de cultura histórica, de cultura social, de cultura moral, de cultura financiera y del tipo de cultura que ustedes quieran, hasta de cultura artística, porque muchos de ustedes seguramente no me pueden decir hoy el nombre completo de Sarita Montiel, y eso quiere decir que hay una falta de cultura artística, ¿sí? Y tenemos muchas faltas, ¿no? Pero también tenemos muchas cosas buenas. O sea, somos gente dedicada, somos gente preparada, y la gente que compra seguros a través de un mediador, de un productor de seguros, le tiene confianza, cosa que no pasa con los empleados de los centros comerciales y de la banca. A la banca va y compra porque o se lo exigen o lo presionan. A nosotros nos compran porque nosotros ofrecemos un producto, porque detectamos una necesidad. Y bueno, en conjunto nosotros con las autoridades podemos hacer muchas cosas por el seguro, no nada más en Latinoamérica, sino en el mundo. Carlos. Bueno, a mí me da para reflexionar lo que expuso Domingo. ¿Qué debemos saber de la legislación europea? Creo que debemos saber de no cometer los errores y contar con toda esa regulación que es asfixiante para el individuo. Nosotros quizás puedan pensar que vivimos en una anarquía porque tenemos una ley de 1865, pero creo que nos hemos sabido regular y hemos podido convivir perfectamente. Me parece excesivo la cantidad de controles, creo que incluso limitan libertades del individuo, y en este caso de los intermediarios de seguro, de los corredores, porque no es toda la intermediación la que está regulada. Yo quisiera saber si estos legisladores, que evidentemente tienen mucho tiempo para pensar, si también publican sus salarios. No es muy lógico, porque
creo que los ingresos no es componente solamente de ingresos o lo que una póliza puede dar, sino todo un trabajo que representa y no solamente, no es ganancia. Parece medio ilógico que esto se esté planteando, y creo que, y espero tengan el éxito de lograr que eso no suceda. Por otra parte, me sumo a lo que José María planteaba. Creo que es muy importante que demos la facilidad de que se pueda elegir libremente quién es quien actúa en la mediación de un contrato. Por último, creo que de todas las exposiciones que se han hecho surge como muy importante, y eso sí lo traslado a nuestras autoridades, que cualquier paso que se dé en lo que tenga que ver a regulaciones, modificaciones, evidentemente creemos que es necesario que estemos presentes, porque seguramente vamos a poder aportar en toda nuestra experiencia. Muchas gracias. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Primeiramente, eu quero pedir perdão por não me expressar em espanhol. Tentarei falar devagar para que todos me compreendam. Há 2 semanas atrás, participávamos em Miami da reunião do WFII, da nossa Federação Mundial, e Jaime, como outros colegas, presenciaram com que eu me expressei exatamente neste ponto abordado por Antônio Pozzi, de que o Acordo de Basileia traz para o mundo o regramento do sistema financeiro. O seguro está inserido no sistema financeiro mundial, mas não necessariamente nós temos que entender que a intermediação e a corretagem de seguros tenham que sofrer o mesmo regramento. Eu acho que é uma coisa a ser pensada pelas consequências que isto tem trazido na atividade de intermediação. Em muitos países, inclusive o Brasil, nós temos sido penalizados em questões tributárias, em carga de tributação, por estar inserido em sistema financeiro. Do contrário, teríamos uma tributação bem mais amena. Além dos custos adicionais, como o corretor de seguros hoje ser obrigado a ter controle sobre lavagem de dinheiro. Implicações estas que não tem sentido estar internadas. Bem, isto diz o quê? Que nós precisamos verdadeiramente criar mais sinergia entre os países, aproximar mais nossas instituições em defesa a estes interesses dos corretores de seguros. Aos corretores de seguros do Uruguai, que está no momento de muita pujança, no momento de muito desenvolvimento. Felizmente, todos nós merecíamos isto no nosso continente. O que nós podemos dizer é a atenção para esses movimentos que existem. A Espanha, recentemente eu, conversando na Superintendência de Seguros de Portugal, me diziam que estavam homogeneizando a legislação com os demais países da Europa. Me parece que este não é um trabalho ainda concluído, parece que ainda está em andamento pela sua apresentação. Nos espelhemos todos neste procedimento, porque o Mercosul é um bloco de mercado comum, tal qual a Europa. Lógico que não no mesmo estágio, não no mesmo desenvolvimento, mas com os mesmos princípios, com os mesmos ideais. Então, num futuro breve, poderemos estar nesta mesma situação dos corretores europeus de liberação de fronteiras, de liberação de legislação. A própria WFII defende, nos acordos de livre comércio, a liberação da corretagem e da intermediação nos seguros transfronteiriços.
Situação que também a Copaprose, Argentina, Brasil se posicionaram contrários, né? Não temos inibição, não temos proibição para nenhum estrangeiro, para nenhum corretor de qualquer país poder operar em nosso mercado, em nosso país. Mas tem que cumprir as regras locais. Não é simplesmente chegar, tomar o negócio, colocar o risco em qualquer lugar do mundo e não cumprir qualquer regra local, né? Então, estes mecanismos de defesa que eu acho fundamentais serem levantados pelas organizações, pelas instituições, e são nesses eventos que nós identificamos a necessidade da sinergia. Por esse aspecto, eu quero, de público, parabenizar a organização do evento, pelo que eu vi ontem. Um evento prestigiado enormemente pelas autoridades públicas, com o reconhecimento de vários ministérios, pela importância do evento. Isto enaltece a todos nós, corretores de seguros. Se fazer presente o ministro da Economia é de extrema importância, porque é ele o grande interlocutor que nós devemos buscar. Lançar um selo é um reconhecimento, é uma valorização a vocês, corretores de seguros do Uruguai. Meus parabéns a esta mobilização da Associação Uruguaia de Produtores, porque vimos um empenho muito grande de valorização do corretor de seguros perante a sociedade e perante a economia do Uruguai. Então, o que nós temos verdadeiramente a entender é que hoje o mundo está verdadeiramente globalizado e os problemas estão globalizados. Os problemas da Espanha não são diferentes dos problemas do Brasil, não são diferentes dos problemas da Argentina e do Uruguai. E as soluções passarão exatamente pelos mesmos caminhos: qualificação, treinamento, convergência de movimentos e de ações perante as nossas autoridades. O que o Brasil hoje vem lutando e já conquistou, ainda em processo de sedimentação, é a autorregulação da corretagem de seguros, não retirando o Estado. Nós entendemos que o Estado, que a Superintendência de Seguros, né, ela precisa continuar atenta, fiscalizando e tendo o poder de polícia sobre a atividade de corretagem. Mas a autorregulação trará para a mão da própria categoria, né, o controle do cotidiano das atividades da corretagem, tendo a Superintendência de Seguros apenas como uma instância superior de controle de fiscalização. Me parece este ser um movimento saudável que pode ser proposto e buscado nos mais diferentes países. Alguns países da Europa já adotam a autorregulação e me parece que com muito êxito, com muito sucesso. Então esta pode ser uma bandeira, sem dúvida, a ser levantada por todas as demais instituições do nosso continente. Esta é a minha participação. Por hora, obrigado. Muchas gracias. Muy bien. Hemos terminado las exposiciones. No sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta puntual. Por una razón de tiempo, pedimos que si hay alguna pregunta, que sea rápida y breve, porque veníamos con un poco de atraso. Si no, daríamos por finalizada la conferencia. Muy bien. Damos por finalizada la conferencia, agradeciendo a todos los presentes, agradeciendo a todos los expositores. Y bueno, y resumiendo un poco, después de ver tantos cambios de reglamentación que nos pueden venir, hay un dicho popular en Uruguay que acá llega todos los cambios 10 o 20 años más tarde. Así que esperaremos que no sea la excepción y acá llegue también más tarde. Gracias.